saludar desde Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marlene Pérez y desde ya le doy la bienvenida a este que promete ser un cuadre diferente. Hoy estaremos conversando sobre un tema que se ha vuelto recurrente en nuestra economía. Me refiero a las cadenas de impagos, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Pero antes les propongo que veamos una serie de noticias relevantes de nuestra actualidad y al regreso les presento a nuestros panelistas de hoy. Acompáñenos. El Consejo de Estado de la República de Cuba evaluó la marcha de importantes programas del país. Entre los temas chequeados resaltó la recuperación de la ganadería vacuna, el desarrollo de las telecomunicaciones, así como las acciones derivadas de la alta fiscalización al Ministerio de la Construcción. La crisis energética derivada del conflicto ruso-ucraniano sigue siendo noticia. Las empresas energéticas europeas se han visto obligadas a recurrir a las reservas de gas que normalmente utilizan durante la temporada de invierno, mientras que Pakistán ordenó a los centros comerciales y a las fábricas que redujeran sus horas de funcionamiento para ayudar a conservar la electricidad. El arribo de viajeros internacionales a Cuba entre enero y mayo ascendió a 564.847 visitantes, informó el pasado viernes la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. La cifra está muy próxima al total alcanzado en el año 2021. El gigante de la cosmética Revlon se declaró en bancarrota, aduciendo a problemas de liquidez debido a los impactos globales producidos por la alta inflación, las persistentes trabas en las cadenas mundiales de suministros y las obligaciones con sus acreedores. Una tríada de entidades de Ciego de Ávila que preveían números rojos en su contabilidad anual, al incurrir en gastos superiores a los ingresos, logran salirse hoy del grupo de las que están presentando pérdidas. Incluso muestran potencialidades para continuar fortaleciéndose. Obtienen utilidades de las empresas porcina, acueducto y alcantarillado y la industria alimentaria. Estas fueron algunas de las noticias más relevantes que marcan nuestra actualidad. Como les decía, estaremos conversando sobre las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar, para poder desarrollar una reflexión acerca de sus causas, sus consecuencias y posibles soluciones. Estoy muy bien acompañada hoy por el economista, héroe de la República y máster en ciencias, Ramón Labañino, la empresaria e ingeniera Ariadne Plasencia, y por primera vez nos acompaña en el estudio el doctor en ciencias, agrónomo y emprendedor privado, Fernando Funes. Muchas gracias. Gracias a los tres por aceptar la invitación. ¿Listos para el debate? Listo. Pues les propongo, como siempre, comenzar por lo más sencillo. ¿De qué estamos hablando con las cadenas de impagos? ¿En qué consiste ese fenómeno? Sí. Permíteme hacer una pequeña introducción a lo que es la formación de precios, porque esto afecta a todo lo demás. Hay dos formas principales o dos de las más relevantes para formar los precios. Una es estudiar el mercado, digamos, las mercancías similares en condiciones similares, por ejemplo, un par de zapatos que usted quiera vender, zapatos de cuero que usted quiera vender, empezar a vender en un lugar determinado y usted en su zona estudia quién vende zapatos similares al suyo y en condiciones similares. Digamos que lo venden a 10 pesos y ese es su punto de referencia. En el caso de esto, se utiliza primero un precio inicial de venta, para que sea competitivo, usted no lo vende a 10 pesos, lo vende a 9, y bueno, es una forma de calcular muy elemental el precio. Y la otra, que es más científica, que es el costo total de producir una mercancía más un % de ganancia. En términos generales, en el mundo se aplica una tarifa que va alrededor del 20, 25, hasta el 30%. Esto no es topar precio. Y esto lo quiero remarcarlo, esto no es topar precio. Esto es una ley económica para que la economía funcione de manera racional y equilibrada. Una vez establecidos los precios, algunas de estas formas de precios, el producto se termina, usted tiene el producto ya en sus manos, el servicio lo prestó, viene el pago. En las condiciones de una empresa, el pago no es inmediato. Usted a través de un contrato establece que el pago se le va a hacer en 30 días o en 60, de acuerdo a las condiciones del contrato. ¿Y qué sucede cuando no le pagan? Ahí comienza la gran historia de la cadena de impagos. Si se vuelve un problema crónico, que es impagos continuos y continuos, ya provoca serios problemas para la economía nacional, serios problemas para el productor. Primero interrumpe el ciclo productivo
solamente señalar, eso afecta a todos los países, no es nada, y afecta tanto la economía interna como la economía externa. Yo voy a ponerle ejemplos concretos de Cuba para ver cómo afecta e incluso cuáles son las causas con los datos más frescos que pudimos obtener desde el año, en el año 2019, por ejemplo. 2019 porque no hemos tenido acceso a información actualizada. Exactamente, estamos tratando de obtener información mucho más actualizada. Y bueno, en el 2019, al cierre de septiembre, las cuentas y efectos por cobrar en el sector de comercio interior, esto es comercio interior, ascienden a 2.284 millones de pesos. Las cadenas de impagos en el sector empresarial se extienden hasta los productores, a los que se les adeudan más de 50 millones de pesos. O sea, cuando el productor no recibe el pago, ya se le interrumpe la cadena productiva, no puede pagar el salario de sus trabajadores, los compromisos que tenía, por ejemplo, si compró semillas y las tiene que pagar, y mucho más si viene alguna importación, o sea, de algún elemento importado del elemento que sea, no lo puedo pagar, entonces empiezan las deudas internacionales, que todavía es más complejo. El número alto de delitos por falta de control ha impactado la descapitalización de varias empresas. Detrás de estas cadenas también, lamentablemente, se esconden muchos actos delictivos de corrupción. Las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar hay que seguirlas. Tú tienes que darle seguimiento a esas cuentas, ver dónde están, quiénes son los que te deben, gestionar las cuentas. Eso está en una situación crítica en Cuba. Cuadros pocos motivados que no le dan trazabilidad a este indicador, lo cual propicia el delito de la aparición de inventarios ociosos o de lento movimiento, afectando los ingresos y pagos de los productores y proveedores. Hay que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la contabilidad y finanzas. Muchas veces llevan las cuentas a lápiz y papel. También dentro de todo esto hay que señalar que se han hecho grandes esfuerzos en el área de los créditos y lo vamos a abordar en su momento. Yo creo que primera es la calidad de la contratación. O sea, el contrato es un instrumento que tiene que caracterizar la capacidad que tiene el que vende y la necesidad que tiene el que compra. Que pudiéramos poner como punto de partida de este problema la calidad de los contratos. Puede ser. O sea, es un acto de negociación donde cada una de las partes, pasando por varias variables, una de ellas es su capacidad financiera, tanto del que vende como del que compra, tiene que, por supuesto, ser parte de los elementos que se incluyan y formalicen la relación. Hay un fenómeno que se da en relación con las unidades presupuestadas, hacen un grupo de compromiso con el sistema empresarial o con otros proveedores y luego no tienen el respaldo presupuestario aprobado para honrar esos compromisos. Y por otra parte, la empresa que ofrece un servicio o el que es prestador de cualquier servicio o vendedor tiene que tener diseñado un ciclo productivo que le permita honrar en el tiempo el compromiso que formalizó mediante el contrato. O sea, ¿cuántos pasos estamos dando ahí para que aparezca la primera cuenta por cobrar y por pagar? Y eso es lo segundo. Hay mecanismos de control, Ramón hacía referencia a algunos de ellos, pero también creo que hay veces que el mecanismo de control se enfoca más en las cuentas por cobrar que en las cuentas por pagar. Y tan impago está haciéndose la cadena como por el que cobra como por el que paga. Y por otra parte, creo que también hay más dominio de los instrumentos de cobro que de los instrumentos de pago. Entonces, hay una combinación en dos roles que evidentemente son parte de la cadena. Y me parece que hay que entonces no enfocarse más en uno que en otro, sino en ambos. El que está en el lado del vendedor y el que está en el lado del comprador. Es un problema donde están influyendo diversos factores. Hemos aquí conversado sobre algunas de las causas. Podemos ubicar otras, ¿verdad? Sí, yo, bueno, primero agradecer la invitación. Estoy muy de acuerdo en que tiene las dos aristas. En que si hablamos de impagos tenemos que hablar, y probablemente ese término no exista, incobros. El que es algo sencillo. Hay un producto, un servicio que se realiza, hay alguien que, si no se subsidia, que al final también se paga, ¿no? Pero si es en la condición práctica más común, estamos hablando de alguien que tiene que cobrar y alguien que tiene que pagar.
Y yo lo veo de manera muy concreta al revés. Es decir, siempre se presta mucha atención a los impagos. Y yo pienso que debería prestarse mucho más atención a los incobros. ¿Por qué hay que prestarle más atención a los incobros? Porque esa persona que ya dio el servicio, esa empresa que ya cumplió con su parte de generarlo, tuvo una serie de costos para llegar ahí. ¿Por qué el que tiene que pagar no paga? Si hay un contrato firme, si hay un acuerdo que realmente hay un término, etcétera. Hay muchas cosas que se violan en esas relaciones. Hay muchas indisciplinas y incumplimientos. El que tiene que cobrar tiene que hacer que se respete lo que realizó, porque costó mucho. Hay una producción por en medio que está en peligro también. Hay una producción, una continuidad de los ciclos de vida y productivos, porque tenemos que pensar primero en que estas personas tienen que vivir. Y el que realiza una producción no la realiza sola, la realiza con otro grupo de personas a las cuales tiene que pagarles, que tiene otros compromisos detrás, y se establece una serie de dificultades que frustran el resultado final. A nuestro Estado socialista, a nuestra economía socialista, le tiene que interesar pagar. Y no solamente pagar bien y pagar rápido los servicios y los productos que se realizan. Y precisamente para profundizar en esto de cómo afecta a nuestra economía socialista las cadenas de impago, a propósito de esto estuvimos conversando o presentando una noticia en el programa pasado sobre las cadenas de impagos, específicamente en Ciego de Ávila. Y para eso hemos querido entrevistar a la autora de esta noticia, Katia Siberia, periodista del periódico Invasor. Al regreso seguimos cuadrando la caja. Texto del que estamos hablando, que tenía que ver con las deudas en el lácteo avileño, fue en sus inicios, ni lo es al final tampoco, un reportaje de investigación, fue una nota en la que el lácteo solo decía que los planes se estaban cumpliendo, pero que estaban un poco al ras. Y el razonamiento lógico decía, bueno, si el sobrecumplimiento de la leche se paga 10 centavos por cada litro y ustedes como empresa están cumpliendo, pero hay una serie de guajiros, de ganaderos, eran creo que más de 800, que estaban sobrecumpliendo, ¿cómo entonces podían hacer retornar o tener esa liquidez en MLC para pagarle cuando las producciones, el cumplimiento del plan está concebido fundamentalmente para servicios que no generan moneda dura, dígase la leche de los niños, productos que van a la canasta básica, que van al encargo estatal? Entonces, hay un poco dialogando con el jefe de producción, decía, bueno, sí, efectivamente debían a los ganaderos más de 60.000 MLC. Lo debían en primer lugar por eso que te estoy explicando, porque si yo no estoy generando un sobrecumplimiento que me permita a mí producir yogur, leche, queso, que son productos que pudieran venderse, en el caso específico de Ciego de Ávila, por una red hotelera muy grande, son productos que pudieran venderse allí y no los coloco, ¿de dónde obtengo el MLC? Si el presupuesto del lácteo no está concebido, o sea, como empresa en este sentido no lo tiene. Entonces eso generó, también un poco por esta dualidad que tenemos todavía en la economía, generó ese impago. Pero para ser justos, por ejemplo, hoy en la mañana cuando conversaba a propósito de otro tema con el delegado de la Agricultura, aportaba un dato que no es menor. Dice, sí, deben por eso, pero deben sobre todo porque el Mintur, o sea, el turismo, no le ha pagado el lácteo y los pocos productos que le ha vendido en esa moneda. Entonces, eso echa leña sobre un viejo problema que tiene que ver con los impagos, las cadenas de impago. Hace solo estamos en junio, en febrero, Invasor publicaba un reportaje, específicamente titulábamos Deudas millonarias, la punta de la soga, y un poco intentábamos hablar de dónde viene el problema. Aquí se le llegó a deber a los guajiros más de 100 millones de pesos. Acopio, específicamente una empresa que tradicionalmente ha sido duramente criticada, llegó a deber esa cifra. Y cuando comenzábamos a hablar la soga, bueno, pues Mercados Habana, que ha cambiado de estructura y de nombre y de todo lo que debe ser cambiado, pero no acababa de pagar, no le pagaba a Ciego de Ávila, no le pagaba a Santiago. Habían 7 provincias que le debían a Ciego de Ávila y obviamente Ciego de Ávila no tenía. Si para colmo Ciego de Ávila tenía que pedir créditos para pagar esa deuda, ellos, que no eran los culpables del asunto, pues obviamente la empresa de acopio no solo tenía deudas para los campesinos, sino que se iba endeudando a su vez con el banco. Finalmente y felizmente, hoy no deben un centavo, pero fue presionando. ¿Presionando cómo? Vía tribunales. De hecho, o sea, que un tribunal de
esté de acuerdo y diga hay que pagar la deuda, obviamente no crea el dinero para pagarlo. Pero esas presiones fructificaron hacia lo interno de la provincia, empresas a las que Acopio tampoco le pagaba porque no le pagaban a ellos, y hoy no hay deudas. Entonces ese pudiera ser un camino quizás en el lácteo, específicamente hablando de la leche, ¿no? de los impagos. Si turismo paga, eso no estamos descubriendo nada. O sea, si turismo paga, el lácteo paga. Si el lácteo paga, estimula al campesino, el campesino entrega leche. Es en ese orden. No podemos todavía a estas alturas y en medio de un reordenamiento y de una inflación seguir pensando que la gente entrega y produce para si un día tú me puedas pagar, porque hoy mismo tienen necesidades que tienen que cubrir. Muchas gracias a la periodista Katia Siberia por estas importantes reflexiones. Ahora bien, un problema que se ha vuelto cíclico y recurrente en nuestra economía, las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. ¿Cuáles son las consecuencias que trae este fenómeno para nuestra economía y también, sobre todo, cuáles son las consecuencias para nosotros, las ciudadanas, los ciudadanos de Cuba? Fíjate, es muy poco probable que cuando un servicio o la producción de un bien está de pronto insertada en una cadena de impagos, eso llega al destino previsto. Porque lo que ocurre es que el dueño del ciclo productivo, si ve que no le paga, lo que hace es buscar un destino. Y yo creo que quizás el caso más crítico es justamente el que acabamos de ver en el reportaje. La producción de alimentos, en particular la leche. ¿Para dónde iba la leche? ¿Para dónde iban esos derivados de productos lácteos? En una economía como la nuestra, que además está planificada, es muy probable que todo el mundo se imagine para dónde iba la leche y para dónde iban los derivados. Entonces, ¿cuál es la repercusión que tiene el incumplimiento de un deber financiero? ¿Cuál es el destino que tomaron los productos? Porque probablemente también los guajiros no se deshicieron de la producción de una manera planificada, organizada, controlada. Prevista. Eso es muy también normal que llegue al mercado informal, que entonces se venda a cualquier precio, al precio que al que lo puede pagar lo cobra, lo paga, y entonces el consumo social, el consumo de la población normado, las escuelas, la asistencia social, o sea, todo lo que tiene que ver con este producto en particular se vio evidentemente afectado. Y no creo que sea un caso exclusivo, o sea, creo que la pregunta es esa: ¿hacia dónde van los resultados productivos cuando una empresa está de pronto, o un productor está de pronto en una cadena de impago? Y entonces por ahí también después tendremos que encontrar las soluciones, ¿no? Porque a la larga las causas tipifican este tipo de causas que están muy bien localizadas y que en la prensa de nuestro país se han puesto en evidencia a lo largo de estos años. Pero ¿cómo podemos explicarle a nuestros televidentes que son afectados? Porque ya tenemos el caso de Ciego de Ávila, que es muy ilustrativo. Pero en sentido general, ¿cómo podemos percibir en nuestra cotidianidad este problema? Mira, vamos a partir de un hecho simple, para poder entender lo más complejo. El productor realiza su parte y no le pagan, ya se interrumpe el ciclo productivo. ¿Ya? Lo correcto sería pagar lo más pronto posible, o sea, reducir el tiempo de pago. Que hay plazos. Sí, vamos a partir que los contratos nuestros son ineficientes, muchos de ellos son ineficientes porque no establecen los códigos correctos y la magnitud correcta en las cuales los pagos tienen que hacerse. No se vigilan los contratos, no tenemos cultura de litigio, no la tenemos. Nosotros no utilizamos todas las herramientas que tenemos para esto. Eso por una parte, pero te voy a poner, no te pago. Tú eres productor de leche o de ganado, por ejemplo, de cerdo. Bien, si en 30 días tú no le pagas a ese hombre, primero, ¿cómo le pagas el salario a los trabajadores? Ya lo sabes, imposible. Si el hombre no tiene un capital creado para eso, acumulado, va a la quiebra, porque además los trabajadores tú tienes que pagarles. ¿Cómo tú pagas si no te pagaron a ti? Y eso provoca primero ese problema grave interno, pero a nivel macroeconómico tú incumples el plan de la economía, porque tú estás dentro de un plan económico. La leche esa va a un destino que es a la producción para el pueblo. La leche también va para los círculos infantiles, la leche va para los hospitales, los ancianos. Se afecta ya estás afectando al trabajador, estás afectando al trabajador, pero además ya estás creando un desequilibrio macroeconómico tan complejo que afecta a todo, por eso es cadena de impago, porque afecta a todo, toda la cadena completa
Y es impago tras impago, porque además a la misma vez que tú no le pagas al que le sigue, el otro tampoco le paga al que le sigue. Sí, se crea un círculo es un círculo vicioso que nos daña tremendamente la economía. No hay cultura de eso. La gestión de cobros es una gestión, no es solamente cobrar por cobrar, hay muchas formas de gestionar cobros. Aquí, por ejemplo, en el comercio exterior mismo, existen cuentas por cobrar. Y cuentas por cobrar que se pueden gestionar. Mira, si no pueden pagar en moneda dura, hay otra forma, en materias primas, en materiales, en implementos. Tú puedes gestionar el cobro de muchas maneras, no solamente desde el punto de vista de divisa o de dinero. Ahí donde está la gestión del empresario que empuja, que persigue, que mira la cuenta. No hay estudio de flujo de caja, no lo hay. O sea, tú tienes que hacer un estudio de flujo de caja y decir cuánto yo tengo de deuda en el banco. Las cuentas de cobro, algunas empresas dicen, no, tengo cuentas de cobro ahí, pero una cuenta de cobro no es tangible, no es real, está ahí, pero sin cobrar. Y las conciliaciones que no se cumplen, o sea, ya te afecta todo, afecta la inflación, porque se supone que tú incorpores esos elementos a la producción y al no aportar más productos, la leche o la carne, lo que sea, en la producción, hay menos productos en la población, entonces... O sea, a nivel de la nación, y la inflación sube porque cada vez es menos y hay un circulante también importante. Usted hablaba ahorita de que no hay litigio, pero sí tengo entendido que hay un marco regulatorio que prevé todo esto y que sí se dan algunos... No, las leyes sí están bien establecidas. Pero que sí se llevan a tribunales. Lo que las empresas no lo utilizan como se deben utilizar. Las empresas no hacen uso correcto de los litigios. Vienen, firman el contrato y a la hora de exigir no exiges bien. Y hay una razón también, porque... Los productores dicen, mira, yo voy a hacer un litigio contra la empresa que no me pagó, pero el litigio, ¿tú sabes cuánto demora? 6 meses, o 1 año, o a lo mejor 2 años. A los 2 años, cuando te entreguen el dinero, ya tú fuiste a la quiebra. Si es que se entrega el dinero, pero muchas veces no procede y luego se desestimula. El gran dilema de las cadenas en pago es que tú tienes que parar las cadenas en pago y sanear la economía, y es como volver a renacer, porque no hay manera de que tú sigamos quedando con esta cadena de pago. Hay métodos, hay fórmulas que después las vamos a proponer, que no son mágicas, ni son cosas que se usan, y poquito a poco tenemos que ir sanando la economía. La economía no es el uso indiscriminado de valores y de cuentas para sacar la mayor utilidad. No es eso. Ni se trata de hacer contratos que en tinta sean una cosa y que nosotros no la cumplamos, tampoco. No, que se parezca a la realidad. La economía es una ciencia que de verdad que no es exacta, la economía no es exacta, pero la economía tiene principios y códigos que si tú los cumples, vas a ir saneando tu propia economía, y estos son los principios económicos que hay que seguir. Y lo que está pasando es eso, unido también, y no se puede caber, hay que señalarlo siempre, el bloqueo nos afecta. Para las mismas pagos, cuando tú quieres pagar y cuando tú quieres cobrar, es imposible porque nos persiguen el dólar en todas partes y eso afecta a la economía interna. La guerra Rusia, la inflación internacional nos afecta porque lo que antes te costaba ahora te cuesta 3 veces más caro, 10 veces más caro, el trigo, el arroz, y todo eso forma parte de la cadena esta de impago, pero esos son elementos. Yo considero que tenemos una urgencia en nuestro país de hacer que los mecanismos económicos financieros cumplan la función de activar el trabajo. El productor tiene que estar motivado para trabajar más, tiene que estar motivado para generar riqueza, para hacer que esa riqueza sea utilizada por la población, que beneficie el bienestar de nuestra población. Y un elemento fundamental para que se cumpla esto es que se logre la realización de la producción, que es el pago. El ingreso que te permite entonces pagar salario, cubrir los costos de operación, hacer inversiones y ahorrar. El ahorro como fuente de dinero para poder reinvertir, para poder ubicarlo donde se quiera ubicar. Las condiciones necesarias para la producción. Claro, por eso es que hay que verlo como un fenómeno cíclico, donde si no se cumple con una de las partes de ese ciclo, se rompe cíclico y muy interconectado, y muy susceptible de que si se afecta a uno, se afecte todo lo demás. Y para que se cierre ese ciclo, y continúe la rueda de la economía cubana y vayamos hacia adelante con esa rueda cada vez más grande y más fuerte, necesitamos hacer, y no quiero poner el dedo en la llaga de nuevo, necesitamos hacer que los que tienen que cobrar, cobren. Y es difícil de entenderlo porque viramos la matriz
y decir, le estamos pidiendo a los más débiles, que son los que están esperando para que le paguen, que hagan lo que tienen que hacer, digamos, valer las directrices que está dando el Estado, el gobierno, nuestra economía, de diversificar la economía, de darle poder a los productores, de que si tienen que tomar la decisión de no venderle a alguien porque no le paga, vendérselo a otro. Por eso debe haber un mayor control sobre los responsables de provocar estas cadenas. Entonces, la economía se va a reconfigurar, pero ya se tiene que reconfigurar, y los actores económicos tienen que jugar su papel realmente de vanguardia, de líderes, en hacer las cosas diferentes, porque si no, vamos a seguir quejándonos de manera paternalista, nosotros mismos paternalistas, quejándonos de que no nos pagan y no nos pagan. Tenemos que hacer que nos paguen quienes producen algo, sea pequeño, sea mediano o sea grande, porque al final nos afectamos todos. Se afecta nuestra economía, se afecta a la familia cubana, se afecta a la sociedad y se afecta el futuro de nuestro país. El desarrollo del socialismo depende de su capacidad para resolver también este tipo de problemas que además se viene repitiendo año tras año. Vamos a ver qué tiene que decirnos sobre esto nuestro gurú de Jatibonico. Según la Orquesta Aragón, el que chocolate debe, ha de pagar lo que debe sin hacerse el remolón. Traigo el caso a colación, pues empresarios muy vagos o lentos para los pagos no se ponen a pensar cuánto nos pueden dañar con las cadenas de impagos. Empresarios muy vagos o lentos para los pagos no se ponen a pensar cuánto nos pueden dañar con las cadenas de impagos. Y a propósito de estos versos de nuestro gurú que en décimas colabora con nosotros cada programa, propongo que ahora, que además ha sido una de las demandas más concurrentes de nuestros televidentes, es que nos pongamos propositivos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles pueden ser las acciones, las medidas que debemos tomar desde la economía socialista cubana para poder resolver una deformación como esta que se viene reproduciendo cada año? Pero por favor, que están muy tranquilitos hoy, anímense un poco ahora en el momento más importante del programa. Sí, yo creo, Marlene, que esto es como la canción de Richard Ewell, que decía, toma chocolate, Y paga lo que debe, como decía el gurú. Y yo anoté cuatro elementos fundamentales que creo que nos pueden conducir a que se logre realmente dinamizar este proceso y que el dinero juegue la función que tiene que jugar en el socialismo, de generar prosperidad, de generar valor, de generar riqueza, bienestar para la sociedad en su conjunto y para la familia en particular. Primero tenemos que tener sistemas económicos y contables efectivos, que funcionen y que sean un termómetro de la realidad de la empresa. Yo siempre, desde que éramos empresarios pequeños, desde que estábamos naciendo hace más de 10 años, yo siempre insistía en que era importante llevar la economía de la finca naciente, que aquello era una cosa irrisoria prácticamente, pero que había que llevar esos numeritos y había que ver qué costaba tal cosa, qué costaba más cual cosa, y qué cosa había que vender y qué cosa había que cobrar, porque ese era el dinero que nos permitía. Y entonces eso se replica a los sistemas contables más sofisticados, y tenemos que tener un termómetro de lo que está pasando. Y el empresario tiene que tener en su teléfono cómo es que va la empresa, qué me están pagando, qué tenemos que cobrar, entonces ver cuáles las decisiones que hay que tomar para que ese dinero juegue su papel en estimular a los trabajadores, en crear una serie de mecanismos económicos, en comprar, en invertir. Todo eso hay que dinamizarlo de una manera. Por eso los sistemas contables juegan una función muy importante, no para que sea letra muerta ahí, para enseñárselo a una visita, sino para que sea una herramienta realmente de trabajo y de prosperidad, de crecimiento de las empresas. Y de eficiencia. Y conectado con esto, tenemos que tener equipos económicos más fuertes. Y esos equipos económicos tienen que estar muy al tanto del proceso productivo, de qué se produce, de cómo se produce, con qué eficiencia se produce, porque al final está el tema de los precios. Entonces, lograremos mayor crecimiento, lograremos mayor bienestar si nosotros logramos mayor eficiencia, mayor productividad y convertiremos eso entonces en mejores ingresos y mejores condiciones de trabajo y de vida.
Y volvemos al tema de las contrataciones, que tienen que estar ajustadas. Yo pienso que las contrataciones tienen que estar ajustadas a la realidad, a los diferentes procesos de compraventa. Hay cosas que no tienen que esperar un mes para que se paguen, porque son hortalizas, vegetales, porque son cosas que se realizan muy rápido, y hay cosas que se pueden incluso hasta prepagar. Porque no se habla del prepago, pero yo como empresario puedo decir, mira, si no me pagas no te lo vendo, porque yo necesito ese dinero ya, porque necesito comprar otras cosas. Lo voy a usar inmediatamente. Lo voy a usar, y mira, yo quiero que eso me lo prepagues. No vas a poder tener impago porque ya me lo pagaste antes que te lo entregara. Si es un cliente que es moro, que es moroso. ¿No? Es una peculiaridad también y la morosidad hay que cobrarla, que no se cobra generalmente. Conozca al cliente, o sea, que... Ahora, cuando hay confianza, tú puedes decirle, no me pagues antes, te doy 3 meses para que me pagues, porque es un cliente que lo necesita. Y nuestra visión y nuestro deseo, y lo que tenemos que lograr en el socialismo, porque el aplazamiento del pago es un dinero que no está cumpliendo una función para la empresa que lo generó. Está cumpliendo una función para la empresa que lo recibió. Ese es el beneficio de esa producción primaria. Entonces hay que lograr que quien lo produce lo tenga lo antes posible para que siga produciendo. Una motivación a ese trabajo creador que es tan importante en el socialismo. La contratación es un acto de responsabilidad. Y el acto de responsabilidad implica que entonces tenemos que seguir profundizando en la capacidad que tenemos, o los que participan en la decisión de la contratación, qué capacidad tienen realmente. Cuando hablo de capacidad es sobre todo preparación, capacitación, posibilidad de tomar decisiones antes de firmar, porque no está establecido, el contrato no es un intercambio de plantillas por correo electrónico, donde la relación con uno es igual que la relación con otro, donde se ajusta la relación en función de las necesidades, que pueden ser puntuales, que pueden ser temporales, que pueden ser duraderas, que están relacionadas con el tipo de bien o servicio que se intercambia, y que está claro que son parte de la gestión financiera de los actores que participan en la relación. Si la gestión financiera es suficiente, hasta se puede dar crédito a la venta o el servicio. Si la gestión financiera lo reclama, ¿quién dice que la cuenta hay que cobrarla a los 30 días? Puede cobrarse a los 15, a los 45, a los 60, a como se tome la decisión. Yo creo que, fíjate, hay una solución que también hemos estado hablando de ella, y tiene que ver con lo que está normado, y por lo tanto al estar normado se adquiere una capacidad de reclamar, de pleitear, de ir al tribunal. Yo creo que esa es la alternativa, pero no la solución. O sea, a mí me parece que la solución debería ser el último momento del proceso. Exactamente. De cualquier manera, todos esos procesos judiciales le siguen añadiendo tiempo al impago. Y al seguirle añadiendo tiempo al impago, se sigue comprometiendo. Y ahí sí no hay productividad. Exacto. Ninguna. Que lo que está previsto que llegue a un lugar demore mucho más en llegar a donde estaba planificado. Hay un problema que esencial. muchas veces son tan sencillas como mejorarle las condiciones de trabajo a los trabajadores, que en algunas ocasiones los de finanzas de la empresa son los que peores hemos sido muy condiciones tienen. respetuosos. Sí, están muy tranquilos. Pero los que participan en pero general. hay un razonamiento que estoy tratando de explicarlo, y que no solamente en el aspecto económico, en la sociedad nos está haciendo mucho daño. Es que pasan las cosas y no ocurre nada. O sea, estamos golpeando con los impagos, sabemos quiénes son los responsables, ¿no? Pero no, sigue habiendo los impagos y siguen habiendo morosidades y no hay consecuencias. Tiene que haber un momento en nuestra sociedad en la cual el responsable tenga que llamarse a capítulo. No es cacería de brujas, pero que sí hay responsables. responsables. Tiene que haber responsabilidad, y tiene que haber responsabilidad con el que tergiversa. Y tiene que haber responsabilidad con los dirigentes que no hacen lo que tienen que hacer. Tiene que haber algo que compulse a la sociedad en el socialismo, que no se mueve por el dinero, se mueve por la conciencia social, pero compulsa a que hagan bien las cosas, y tenemos como pueblo y como nación exigir que las cosas sean bien, pero que tiene una consecuencia. Yo lo veo, en falta de conciencia, que la conciencia social tiene que estar siempre presente. Hasta tanto el hombre no adquiere esa conciencia social, tenemos que utilizar mecanismos de que fuerce a la actitud correcta como forma educativa. Yo no estoy hablando de coger preso a nadie, en última instancia, porque el que robe más veces tiene que ir preso. Punto, porque eso es normal
pero nos está faltando ese nivel de exigencia, que de consecuencias si tú haces mal las cosas, consecuencias si tú eres un moroso eterno, consecuencias hay empresas que cobran sin tener fondos, o sea, que hacen contratos sin tener fondos. Vamos a decir las cosas como son. Hay empresas que le compran el puerco a los campesinos sabiendo que no tienen para pagarle. Eso está bien, eso está mal. Ahora no pasa nada. Ahí es donde está el punto. Tenemos que buscar la manera de nosotros como sociedad, como pueblo, como actores económicos de esta sociedad que somos todos los cubanos, compulsemos a que las cosas sean de una vez y por todas bien en todo sentido, y en el ámbito económico más. La economía va a funcionar en la medida en que todos seamos actores activos y todos exijamos que se cumplan las cosas que están en ley. Nosotros tenemos el sistema jurídico más perfecto del universo. Nuestro general Raúl Castro está llamando y llamaba constantemente y sigue llamando a la institucionalización del país. La institucionalización del país es hacer que las instituciones funcionen. Para eso están los juicios, para eso están los litigios, para eso está el banco. Yo quiero hablar del banco. Las propuestas, además de todas las que ustedes han expresado, no voy a repetirlas, pero el banco no lo veo en ninguna función aquí. El banco da el crédito inicial, pero no da más crédito. O sea, nosotros necesitamos un banco que esté 5 años por delante del desarrollo económico del país. Y ojalá estuviera una década por delante. Esa no es la situación del banco hoy en día. Tenemos que un día hablar de banco. Sí. Porque no podemos hacer economía del siglo XXI y casi siglo XXII y todavía no podemos compulsar esos mecanismos, esos resortes financieros que se pueden lograr a través del banco. Hay diferentes tipos de crédito. En Cuba hay, por ejemplo, 8 tipos o formas de pago. Dinero en efectivo, lo voy a decir un poco apurado porque no nos da tiempo. Tarjeta de débito o crédito, cheques nominativos, es lo que más se usa en los convenios. Pero afuera de eso, ninguno de los otros se usa. Cheques de voucher y gerencia, transferencias bancarias, pagaré, letras de cambio y cartas de créditos locales. Hay que ir más a esta forma. Fíjate, lo efectivo, lo real es que entre el productor y el vendedor, ellos resuelvan su problema. Yo no digo que el banco venga y sustituya y vea beneficiante el problema, pero hay que utilizar estas formas de cambio y utilizar estos tipos de banco, que el banco sea intermediario. Y redondeando la idea, la otra gran solución es ir a las métodos de informatización. Pagos de tarjetas magnéticas en zona. Yo quiero terminar brevemente, rápido, si me permite el tiempo y ustedes, con una frase de Che Guevara que viene a colación. El socialismo económico sin la moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación. Si el comunismo descuida los hechos de conciencia, puede ser un método de repartición, pero deja de ser una moral revolucionaria. Seamos realistas, soñemos lo imposible. Hay algo que yo pienso que tenemos que tratar de unir, y es el concepto que normalmente vemos de la macroeconomía con la microeconomía. Y la macroeconomía anda en otras lógicas, y tenemos que hacer que todas estas cuestiones se aterricen y que sean parte de la vida económica de las empresas, que a veces las vemos desligadas una de otra, en abstracto, pero que tiene mucho que ver. La independencia misma que puede tener las empresas para realizar sus funciones y todo, no debe estar demasiado, digamos, subyugada por la macroeconomía, sino que funcione de manera armónica con la realidad del día a día, que la macroeconomía muchas veces no logra capturar. Es decir, nosotros tenemos que estarle tomando el pulso para que realmente entonces de abajo hacia arriba se puedan diseñar procesos a más largo plazo. Y yo agregaría la responsabilidad colectiva. Fíjate, ¿a dónde han ido a parar los trabajadores de todas esas empresas que han tenido que desintegrarse, que han tenido que liquidarse, que se han visto involucradas por la corrupción o por el descontrol o por una mala gestión o por la mala gestión en una cadena de impago? O sea, eso creo que es parte del mismo fenómeno que estamos analizando desde el principio y cómo se comparte el deber en la relación desde la participación en cada parte del proceso del trabajo. Bueno, pues gracias a mis invitados por su tiempo, sus conocimientos, sus opiniones. ¿Qué piensa usted? Hasta aquí nuestra emisión de hoy. Ya sabe,
No podemos quedarnos en interpretar y describir nuestra realidad, sino que juntos tenemos que transformarla. Cuento con usted para hacerlo. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbiriche levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Timbiriche. Ay, nada más. Timbiriche. Timbiriche. Corre, saca tu licencia y montate en Timbiriche. Aprovecha.